Han tenido que pasar 24 largos años para que el mundo viera lo que se ocultaba en la oscuridad. La famosa foto de ficha policial, Booking Photo, de Winona Ryder, finalmente se ha filtrado, desatando un caos absoluto en Internet. La imagen la muestra instantes después de aquel arresto por hurto en 2001 que hizo añicos su carrera. Pero sorprendentemente, nadie está hablando ya del robo. Los fans han notado algo más. Se han centrado en un detalle visible en su rostro, algo que sugiere que toda la historia que nos contaron fue una mentira. Los registros judiciales se sellaron por una razón. Esta foto revela por qué gente poderosa quería mantenerla oculta. Lo que verás en sus ojos esa noche te romperá el corazón. La verdad era mucho más oscura y triste de lo que Hollywood jamás se atrevió a admitir. Para entender esa mirada perdida, debemos retroceder al principio, a un mundo sin cámaras ni luces de neón. Winona Ryder no llegó al mundo en un hospital estéril. Llegó a las 11:00 de la mañana del 29 de octubre de 1971, dentro de un viejo granero en el condado de Winona, Minnesota. Sus padres, rebeldes y soñadores, vivían en una comuna y creían firmemente en la autosuficiencia. Eran tan fieles a sus principios que, al no tener médicos cerca, tuvieron que hervir cordones de zapatos con antelación para atar el cordón umbilical de la pequeña. Incluso su nombre estaba cargado de destino. Winona proviene de una leyenda dakota. Ella creció sabiendo que su lugar de nacimiento no era solo un punto en el mapa, sino el símbolo de una vida inusual que apenas comenzaba. En aquella tierra rural, el tiempo se detenía. No había electricidad, no había televisión. Para llenar el silencio, la pequeña Winona llenaba sus días con libros y cuentos, imaginando mundos que no podía ver. Pero su realidad era tan fascinante como cualquier novela. A la tierna edad de 3 años, su vida dio un giro radical. Su familia la llevó a Colombia, donde vivieron brevemente con revolucionarios chilenos. Aunque era demasiado joven para comprender la política, el espíritu de lucha y la intensidad de aquellos días se grabaron en su alma. Al regresar a Estados Unidos en 1974, se instalaron en una comuna en el norte de California llamada Rainbow, Arcoíris. Era un lugar inmenso, de 300 acres, desconectado del mundo moderno. Allí, la vida era comunitaria y lenta. La gente meditaba junta, comía junta y compartía las tareas bajo el sol. A veces, se sentía libre y cálido. Otras veces, el aislamiento traía una soledad profunda. Pero su educación fue extraordinaria. Su padre, Michael Horowitz, era archivista del famoso psicólogo Timothy Leary, conocido por sus investigaciones sobre el LSD. Leary no era solo un jefe, era el padrino de Winona. La casa familiar en el distrito de Haight-Ashbury siempre bullía de ideas. Por allí pasaban poetas como Allen Ginsberg y leyendas como John Lennon. Winona, una niña silenciosa y observadora, escuchaba a los adultos debatir sobre arte, libertad y conciencia. Absorbía todo como una esponja. Aprendió a cuestionar lo establecido antes de saber siquiera lo que significaba la palabra corriente principal. Sin electricidad, las noches en la comuna eran para la imaginación. Winona leía Alicia en el País de las Maravillas y El Guardián entre el centeno iluminada solo por una linterna bajo las secuoyas gigantes. La electricidad era un lujo que tenían otros niños, no ella. Sin embargo, en el granero, su madre creó algo mágico. Una pantalla improvisada para proyectar viejas películas de Hollywood. Esas historias en blanco y negro llenaron su mente. El glamour, el dolor silencioso, el drama. Todo eso se asentó en su corazón y plantó una semilla peligrosa y hermosa. La idea de que ella también podría vivir dentro de esas historias. Pero el mundo real no era como las películas. Cuando Winona cumplió 10 años, la familia se mudó a la ciudad de Petaluma, y el cambio fue brutal. La burbuja de paz de la comuna estalló. La escuela se convirtió en un infierno.
Los niños, crueles por naturaleza ante lo diferente, la intimidaron sin piedad. ¿Su delito? Vestir con un estilo andrógino, con ropa de chico que reflejaba su vida simple en la comuna. Las burlas pronto se convirtieron en violencia física. Apenas 3 días después de comenzar el 7º grado, fue empujada contra los casilleros y golpeada tan fuerte que necesitó puntos de sutura. La llamaron por nombres horribles, tratándola como a un animal que no pertenecía a su manada. Y aquí ocurrió la injusticia que marcaría su carácter. La escuela, en lugar de castigar a los agresores, expulsó a Winona. Tuvo que estudiar en casa durante meses. Ese momento sembró un miedo silencioso en su interior, pero también forjó una resistencia de acero. En 1983, cuando el dolor y el acoso se volvieron insoportables, sus padres tomaron una decisión que cambiaría la historia del cine. La inscribieron en el American Conservatory Theater en San Francisco. Allí, entre guiones y disfraces, Winona encontró lo que el mundo real le había negado: seguridad. Las clases de actuación no eran solo un hobby, eran su único refugio, el único lugar donde la niña que nació en un granero y fue golpeada por ser diferente podía, finalmente, ser libre. Esa niña solitaria, con cicatrices en el alma y una imaginación desbordante, estaba a punto de conquistar el mundo, aunque el precio a pagar sería, como vimos en esa foto policial, increíblemente alto. 3 veces por semana, Winona asistía a sus clases en el American Conservatory Theater. Allí, entre ejercicios de improvisación y técnicas básicas, su confianza rota comenzó a sanar lentamente. Su primer papel fue modesto. Interpretó a Hansel en una obra escolar. Aunque algunos niños crueles todavía se burlaban de ella en los pasillos, pisar el escenario se sentía como volver a respirar. La actuación se convirtió en algo más que un pasatiempo. Era el espacio sagrado donde podía salir de su soledad y tejer algo hermoso a partir de todo su dolor. A los 13 años, mientras actuaba en el teatro, unos cazatalentos vieron en ella una chispa inusual. Le pidieron que hiciera una prueba para la película Desert Bloom, 1986. Winona no consiguió el papel, pero el destino tenía otros planes. Su cinta de audición viajó lo suficientemente lejos como para llegar a manos de Rob Bresner, un agente importante. Él vio algo en esa cinta, una verdad cruda, una mirada intensa, y la firmó inmediatamente, a pesar de que ella no tenía ningún entrenamiento formal. Ese único momento giró el timón de su vida, colocándola en la carretera hacia Hollywood antes de siquiera terminar su adolescencia. Pero para entender a la Winona que cautivaría al mundo, hay que entender de dónde venía su alma antigua. La familia de su padre tenía raíces judías askenazíes de Ucrania y Rumania. Winona creció celebrando la Pascua en Brooklyn con sus abuelos, mezclando esas tradiciones milenarias con la naturaleza de espíritu libre de su vida en la comuna. Esos dos mundos chocaban y se mezclaban en su mente, haciéndola sentir a la vez arraigada y completamente inusual. Años más tarde, recurriría a esta mezcla interna para interpretar a Jo March en Mujercitas, aportando pedazos de su propia crianza al personaje sin siquiera intentarlo. Sin embargo, hubo un evento traumático que definió su relación con el mundo físico. Cuando tenía 9 años, un incendio voraz destruyó su hogar en la comuna. Todo lo que poseía se desvaneció entre las llamas. Recordaba sentirse desatada después de aquello, como si el suelo bajo sus pies hubiera sido arrancado. Esa pérdida creó en ella una sospecha de por vida hacia las cosas materiales y fortaleció su hábito de reconstruirse a sí misma una y otra vez. Quizás esa desconfianza hacia lo material jugaría un papel irónico en su futuro lejano. Su verdadero avance llegó en plena adolescencia. En 1986, debutó en Lucas a los 15 años, interpretando a Rina. La película costó menos de $6 millones, pero los críticos amaron su honestidad emocional. Notaron su madurez de inmediato. Esa chispa temprana la empujó hacia los reflectores de los cineastas independientes, quienes vieron algo raro y precioso en ella.
2 años más tarde, a los 16, se convirtió en Lydia Deetz en Beetlejuice. Con su entrega seca y su espíritu peculiar, hizo que el personaje fuera inolvidable, convirtiéndose en el rostro de una nueva generación gótica y sensible. La película recaudó $84 millones y ganó un Oscar, pero para Winona significó que las puertas se abrieron de par en par. Ese mismo año, tomó un riesgo enorme con Heathers, Escuela de Jóvenes Asesinos. Interpretar a Verónica Sawyer en una historia tan oscura y retorcida sorprendió a la gente. Aunque fue un fracaso de taquilla inicial, solo ganó 1.1 millones, se convirtió en un clásico de culto. Los críticos debatían si la película era brillante o depravada, pero todos coincidían en una cosa: la actuación de Winona mantenía todo unido. Este papel casi le costó su participación en The Freshman con Marlon Brando, porque la veían demasiado oscura. Pero ella no se arrepintió. Heathers demostró que podía manejar historias difíciles mucho antes de que la mayoría de las actrices jóvenes fueran consideradas para algo tan pesado. Para 1989, siendo aún una adolescente, ya recibía elogios reservados para estrellas veteranas. Pero fue en 1990 cuando Winona entró definitivamente en la leyenda del cine romántico y lo hizo temblando de frío. La escena de la escultura de hielo en Eduardo Manos Tijeras, Edward Scissorhands, parece un sueño en la pantalla. La nieve cae suavemente, la música sube y ella baila con inocencia. Pero la realidad era mucho más dura. Filmaron esa escena de noche en Lutz, Florida, donde el set se había convertido en un mundo invernal con máquinas de nieve y hielo real. La temperatura cayó cerca del punto de congelación. Todo el equipo tiritaba, pero Winona siguió moviéndose bajo los copos falsos mientras Johnny Depp tallaba esos bloques de hielo gigantes. El momento en que ella baila y se inclina para ese beso se convirtió en una de las escenas más amadas de la década. La película recaudó $86 millones y la transformó en una protagonista romántica de la noche a la mañana. La fama trajo consigo nuevas complicaciones. Luego vino Mermaids, Sirenas, en 1990, una película que debería haber sido sencilla, pero que se volvió un caos antes de que las cámaras rodaran. Originalmente, la actriz Emily Lloyd había sido elegida, pero la superestrella Cher no creía que encajara en el papel. La decisión de reemplazarla provocó una demanda que terminó con un acuerdo de $435,000. Fue entonces cuando Winona intervino como Charlotte Flax, filmando durante el otoño de 1989 en pequeños pueblos de Massachusetts. Allí estaba ella, joven, talentosa y ahora inmersa en las aguas turbulentas de la política de Hollywood, lista para la siguiente fase de su vida, donde el amor y la presión alcanzarían niveles insostenibles. El rodaje de Mermaids, 1990, no fue solo un trabajo, fue una clase magistral de emociones. Winona capturó esa extraña y magnética tensión entre una hija inquieta y una madre que vivía la vida como si fuera una tormenta de purpurina. Su actuación fue tan visceral que le valió una nominación al Globo de Oro. Para cuando la película se estrenó en diciembre, Hollywood ya lo tenía claro. Winona no era una moda pasajera, era la actriz joven más fascinante de su generación. Pero detrás de los aplausos, se escondía un momento de oscuridad absoluta. Antes de toda esa brillantez, hubo un colapso. En 1990, Winona estaba lista para interpretar a Mary Corleone en El Padrino III. Era el papel de su vida. Sin embargo, semanas antes de comenzar el rodaje, su cuerpo y su mente se apagaron. Cayó rendida por el agotamiento y una ansiedad paralizante. Fue Johnny Depp quien, viendo a su amada desmoronarse, llamó al estudio. Su voz fue firme. Ella no podía continuar. Winona fue enviada de regreso a California para sanar y Francis Ford Coppola, furioso y desesperado, la reemplazó con su propia hija, Sofía. El cambio desató una tormenta de críticas y rompió el ritmo de la producción. La película sufrió en taquilla.
Pero esa dolorosa salida fue, irónicamente, su salvación. Ese fracaso la empujó hacia los proyectos que la convertirían en leyenda. En 1992, Winona hizo una jugada maestra. A pesar de la tensión previa con Coppola por su abandono en El Padrino, ella se acercó a él con un guión bajo el brazo. Drácula de Bram Stoker. Había algo en ese texto que le hizo cambiar de opinión sobre ella. Winona se transformó en Mina Harker, como si hubiera nacido para ese mundo gótico. La película fue un éxito monstruoso, recaudando $214 millones y ganando 3 Oscar. Pero el arte exigió sacrificio. Durante el rodaje, Winona se desmayó más de una vez. Su corsé estaba tan apretado que apenas la dejaba respirar, pero ella seguía adelante. Si miras bien la película, puedes sentir esa determinación férrea en cada encuadre. Después del terror gótico, llegó el silencio elegante. En La Edad de la Inocencia, 1993, bajo la dirección de Martin Scorsese, Winona interpretó a May Welland con una intensidad tranquila que perduraba mucho después de los créditos. Estudió la etiqueta de 1870 hasta que la suavidad pareció natural, aunque requirió un trabajo brutal. El montaje de la película tomó 12 meses, construyendo un mundo de luz de velas y susurros que le valió otra nominación al Oscar. Pero fue en 1994 cuando Winona redefinió lo que significaba ser una mujer joven en el cine. Con Mujercitas, se metió en la piel de Jo March con tanto fuego que exigió cambios en el guión. Trabajó codo a codo con la guionista Robin Swicord para crear una Jo más ambiciosa, más centrada en su libertad y en su escritura. A los 22 años, logró que una historia de 1868 se sintiera audazmente feminista para una nueva generación. Ese mismo año mostró su otra cara en Reality Bites, la dura realidad. Como Lelaina Pierce, capturó la confusión del amor moderno. La película, que recaudó 34 millones, se convirtió en el himno cultural de la generación X. Lo que muchos no saben es que Winona improvisó gran parte de las escenas, especialmente durante las rupturas y discusiones. Esas dudas que ves en su rostro no son solo actuación, son reales, sentimientos que estaban a flor de piel. Siguió con How to Make an American Quilt, 1995, donde sus monólogos improvisados le dieron al personaje una fragilidad palpable, y luego con The Crucible, 1996, donde se enfrentó al gigante Daniel Day-Lewis. Su versión de Abigail Williams estaba llena de bordes afilados y celos, capturando el peligro de un mundo listo para arder. Sin embargo, fue Inocencia Interrumpida, Girl Interrupted, en 1999, lo que la llevó a su límite personal. Winona no solo protagonizó la cinta, sino que también fue productora ejecutiva, cargando con la responsabilidad de las memorias de Susanna Kaysen. Pero había un problema. La línea entre la ficción y la realidad se estaba borrando. Winona ya luchaba contra ataques de pánico y ansiedad severa tras su devastadora ruptura con Johnny Depp. Había días en los que apenas dormía. Esos sentimientos de desesperación se filtraron en su actuación, haciéndola dolorosamente honesta. La película se convirtió en un tema de conversación sobre la salud mental, pero para Winona fue un espejo de su propio desmoronamiento silencioso. Para entender por qué esa ruptura dolió tanto, debemos volver al principio. Su romance con Johnny Depp había comenzado en 1989, como un cuento de hadas moderno. Ella tenía 17 años, él 26. Johnny lo llamó amor a primera vista. Se comprometieron en cuestión de meses. Eran la realeza rebelde de Hollywood, la pareja que todos querían ser. Pero como veremos, la intensidad que los unió también sería la llama que terminaría quemándolos, dejando cicatrices que ni el tiempo ni la fama podrían borrar fácilmente. En julio de 1990, Johnny Depp hizo la declaración de amor definitiva. Se tatuó Winona Forever en el brazo. Era una promesa en tinta, una señal de que lo suyo era eterno. Pero en Hollywood, la eternidad es frágil. Cuando la relación se rompió en 1993, Johnny modificó el tatuaje.
Borró las últimas 2 letras de su nombre y la frase cambió cruelmente a "Wino forever", borracho para siempre. Para Winona, aquello no fue solo un cambio estético, fue una herida abierta. Años más tarde confesaría que esa fue su primera ruptura real. Un dolor tan profundo que la dejó perdida por dentro, incluso mientras su carrera seguía escalando hacia las nubes. Johnny dijo que el tatuaje representaba una parte real de su vida, pero para Winona, esos 4 años se convirtieron en el fantasma de un romance que la perseguiría mucho después del final. Mientras los años 90 avanzaban, Winona intentaba llenar ese vacío. Salió con músicos como Evan Dando y actores como Christian Slater, pero eran años convulsos. La ansiedad y el insomnio se convirtieron en sus compañeros de cama más fieles. En 1991, la presión fue tal que tuvo que ingresar en un hospital psiquiátrico durante 5 días debido a la privación del sueño. Estaba agotada de ser Winona Ryder. Esas experiencias traumáticas, sin embargo, no fueron en vano. Años más tarde, vertió todo ese miedo, esa confusión y esa fragilidad en su papel para Inocencia Interrumpida. Su actuación se sintió casi demasiado cruda porque no estaba actuando del todo. Estaba recordando. Su honestidad en la pantalla inspiró a miles de fans a buscar ayuda, pero nadie sabía que ella misma estaba a punto de romperse. Eran las 4 de la tarde cuando Winona entró en Saks Fifth Avenue, en Beverly Hills. Parecía un día cualquiera. Lucía como cualquier otra celebridad que se escapa para una compra rápida. La tienda estaba acostumbrada a los rostros famosos, así que nadie le prestó demasiada atención al principio. Pero las cámaras de seguridad lo vieron todo. Winona deambulaba por los percheros de ropa de diseñador, pero sus manos no solo tocaban la tela. Con una calma inquietante, comenzó a quitar los sensores de seguridad de las prendas que había elegido. Tomó un top de Marc Jacobs de $760, una blusa de Yves Saint Laurent de $750 y otros artículos de lujo, deslizándolos suavemente dentro de su bolso. Todo parecía tranquilo hasta que intentó salir a la acera. Las alarmas gritaron. La seguridad corrió tras ella. Dentro de su bolso, encontraron mercancía por valor de $5,500 que no había pagado. Verla allí, detenida como una ladrona común, fue un shock. Sus personajes en el cine a menudo eran mujeres con problemas, pero verla en este momento real hizo que todo se sintiera mucho más pesado y triste. La policía la fichó por hurto mayor y posesión de drogas. La noticia voló y ocupó las portadas de todo el mundo. Pero el registro de su bolso reveló algo mucho más extraño que la ropa robada. Junto a las prendas de diseñador, había un arsenal químico. No eran unas pocas pastillas para el dolor de cabeza. Había 40 tabletas de oxicodona, 2 Vicodin, una Percodan, 6 Valium y 2 Percocet. También había una jeringa, Demerol líquido y diazepam. Ella alegó que las pastillas eran para un brazo roto, pero los documentos judiciales destaparon un patrón mucho más profundo y preocupante: el doctor shopping, ir de médico en médico. Entre 1996 y 1998, Winona había recolectado recetas de al menos 30 médicos diferentes. Algunos de esos fármacos provenían del doctor Arnold Klein, referido a veces como Lussman en los medios. Un médico famoso por suministrar pastillas a estrellas como Courtney Love y que, eventualmente, perdería su licencia. Aunque el cargo de drogas fue desestimado porque técnicamente tenía recetas válidas para algunos medicamentos, la sombra de la adicción oscureció para siempre sus explicaciones. Su juicio en noviembre de 2002 duró 6 días y se sintió como una obra de teatro que se salió de control. Las cámaras acampaban fuera cada mañana. Los reporteros llenaban cada asiento. En un giro que muchos consideraron irónico o desafiante, Winona entró al tribunal usando uno de los vestidos que había robado. Los fiscales se rieron, alegando que eso demostraba que no sentía culpa alguna. Su abogado, Mark Geragos, intentó argumentar que todo fue un accidente, que el estrés emocional la había hecho actuar sin pensar. Durante el juicio, la seguridad de Saks admitió algo sorprendente.
Ya sabían que ella hacía cosas pequeñas antes. Practicaba lo que llamaban wardrobing, comprar trajes caros, usarlos y devolverlos después. Las tiendas de lujo a veces ignoran esto si el cliente gasta mucho dinero. Pero cuando usó tijeras de manicura para cortar las etiquetas de seguridad, cruzó una línea que ya no podían ignorar. El jurado pasó 23 horas deliberando. La encontraron culpable de hurto mayor y vandalismo. El juez fue severo. 3 años de libertad condicional, 480 horas de servicio comunitario, más de $10,000 en multas y consejería obligatoria psicológica y de drogas. Hollywood, que la había tratado como a una reina, ahora la miraba como un espectáculo de feria. Trataron el juicio como si fuera una de sus películas filtrada a la vida real. El veredicto golpeó su carrera con la fuerza de un tren. De la noche a la mañana, pasó de ser una actriz de la lista A ser casi inasegurable. Los estudios retrocedieron. Los proyectos desaparecieron. Nadie quería contratarla. Ella misma rechazó volver para las secuelas de The Matrix, sintiendo el peso del escándalo aplastándola. Winona Ryder no se retiró por elección. Se retiró porque todas las puertas se cerraron de golpe al mismo tiempo. La ansiedad y la depresión la tragaron durante años. Se sintió tan perdida que simplemente se desconectó. La terapia se convirtió en su salvavidas en un momento en que sentía que el mundo entero, ese mismo mundo que la había adorado desde que era una niña en un granero, se había vuelto en su contra. Pasó casi una década. Ese largo silencio se convirtió en uno de los colapsos profesionales más dramáticos que la industria jamás haya visto. Hollywood, que no perdona fácilmente, la dejó en el olvido. No fue hasta 2006 cuando Winona comenzó a dar pasos tímidos hacia la luz, pero no lo hizo con una alfombra roja, sino con una película extraña y oscura, A Scanner Darkly, de Richard Linklater. Estrenada el 7 de julio en solo 17 cines, la película apenas recaudó $391,662 en su primer fin de semana. Al final, su total mundial fue de 7.6 millones, ni siquiera suficiente para cubrir su presupuesto de 8.7 millones. En ella, junto a Keanu Reeves y Robert Downey Jr., Winona interpretó a Donna, un personaje que se ahogaba en la neblina de las drogas y la paranoia. Para construir a Donna, Winona no tuvo que buscar muy lejos. Recurrió a sus recuerdos de las comunas y los ideales de la contracultura de su infancia. Aunque la película no dio dinero, marcó un cambio espiritual. Ella ya no elegía papeles por fama, sino por significado. Estaba dispuesta a reconstruirse, ladrillo a ladrillo, desde los escombros. Pero el mundo había cambiado. Para 2010, Internet se había vuelto un lugar cruel. Los memes sobre su arresto en 2001 comenzaron a extenderse como un virus por las redes sociales, persiguiéndola allá donde fuera. El ciberacoso la desgastó hasta empujarla a uno de los momentos más oscuros de su existencia. Amigos cercanos revelaron más tarde que hubo un miedo real de suicidio. La burla constante hacía que la vieja herida del escándalo se sintiera fresca y sangrante de nuevo. Fue durante la regrabación de una película llamada Stay, cuando tocó fondo. Pero en esa oscuridad apareció una mano amiga. El gran Philip Seymour Hoffman vio que algo andaba mal. Él se quedó con ella, la guió a través del dolor y la ayudó a estabilizarse. Hoffman se convirtió en su salvavidas. Su apoyo fue una de las razones por las que Winona logró sobrevivir a la tormenta. Ese mismo año, 2010, apareció en Black Swan, Cisne Negro. Interpretó a Beth McIntyre, la bailarina estrella cuyo mundo se desmorona al ser reemplazada por alguien más joven. Su papel era pequeño, pero devastador. La película recaudó más de $100 millones. Muchos creían que Winona merecía una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por esa actuación aguda y dolorosa, donde la realidad de su propia carrera parecía mezclarse con la ficción. Pero la Academia la ignoró. Algunos críticos se preguntaron si su pasado todavía influía en cómo la juzgaba la gente.
Aún así, el mensaje estaba claro. Winona Ryder estaba lista para las grandes ligas de nuevo. La verdadera resurrección llegó en 2016, cuando debutó como Joyce Byers en Stranger Things. La escena con la pared del alfabeto, donde Joyce usa luces de Navidad para hablar con su hijo desaparecido, se convirtió instantáneamente en uno de los momentos más icónicos de la historia de Netflix. El equipo de producción pintó a mano cada letra y cableó cada bombilla. Solo tenían una pared de repuesto, así que tenían que hacerlo bien a la primera. Winona vertió su propia historia emocional en esa actuación. Ella había vivido gran parte de la energía frenética de Joyce en su propia piel. Durante el rodaje, sufrió un ataque de pánico real que reflejaba los colapsos de su personaje. La producción tuvo que ajustar su horario y añadir descansos para terapia. Su honestidad sobre su salud mental ayudó a cambiar la conversación en Hollywood hacia una mayor comprensión. La primera temporada se convirtió en un fenómeno global de $800 millones. De repente, todo el mundo hablaba de ella otra vez, pero esta vez con admiración, no con burla. Su papel creció en profundidad y valor. Para la temporada 4, ya ganaba $350,000 por episodio. Pero para la temporada final, la quinta, ella y David Harbour recibieron alrededor de $9.5 millones cada uno por los 8 episodios. Fue un retorno masivo y una justicia poética para alguien a quien Hollywood había empujado a un lado. Su lugar en la industria no solo se había restaurado, se había fortalecido con acero. Winona siguió explorando papeles complejos. En 2015, brilló en Show Me a Hero, y en 2020, en la miniserie de HBO The Plot Against America, interpretó a Evelyn Finkel. Este papel conectó profundamente con su origen. Nacida como Winona Horowitz, criada en un hogar culturalmente judío, este papel le permitió llevar su herencia y la historia de su familia a su arte. Y entonces llegó 2024. Winona volvió a ponerse el traje de Lydia Deetz en Beetlejuice. La película abrió el Festival de Cine de Venecia el 28 de agosto y llegó a los cines en septiembre. El éxito fue atronador. La película recaudó $452 millones en todo el mundo. Su estreno en Norteamérica, con 111 millones, fue el segundo mejor debut de septiembre en la historia. Para ponerlo en perspectiva, la película original había ganado 74 millones en toda su vida. La secuela voló mucho más alto. A los 52 años, Winona Ryder se convirtió en la primera actriz en la historia en cruzar la barrera de los $1,000 millones en taquilla global como protagonista, un hito construido a lo largo de 35 años de caídas y ascensos. La saga de Stranger Things llegó a su fin a finales de 2025. Joyce Byers tomó el escenario central en la lucha final contra El Otro Lado, The Upside Down y Vecna. Winona no solo actuó, asumió el papel de productora ejecutiva, añadiendo temas más profundos sobre la maternidad y la supervivencia. La temporada final, lanzada en 3 volúmenes, ató el destino de los personajes con una fuerza emocional que dejó a los fans llorando. Elogiaron la fuerza bruta que Winona trajo al personaje. Al final, esa foto policial de 2001, la que mostraba a una chica perdida y medicada, ya no es el final de su historia. Es solo un capítulo triste en la vida de una mujer que aprendió que, no importa cuánto te rompas o cuántas veces te caigas, siempre puedes volver a encender las luces. Para cuando llegó 2025, Winona Ryder había dejado de ser solo una actriz para convertirse en algo mucho más necesario. Una superviviente que hablaba en voz alta. Ya no se escondía detrás de personajes. Ese año, oficializó su alianza con la Depression and Bipolar Support Alliance, alianza de apoyo a la depresión y el trastorno bipolar, utilizando su plataforma no para promocionar películas, sino para salvar vidas. Con una valentía que pocos poseen en Hollywood, volvió a abrir el capítulo más doloroso de su vida. Habló abiertamente sobre cómo la sobremedicación y una depresión paralizante jugaron los papeles principales en aquel viejo escándalo del robo.
No buscaba excusas, buscaba educar. Recordó al mundo una estadística escalofriante. Casi el 20% de los adultos estadounidenses enfrentan desafíos de salud mental cada año. Al compartir sus propias cicatrices, Winona dio a miles de sus fans el coraje necesario para dejar de sufrir en silencio y buscar ayuda. En una industria obsesionada con las franquicias y los cheques en blanco, Winona demostró en 2025 que su integridad no estaba a la venta. Sorprendió a todos al revelar que había rechazado un papel importante en el universo cinematográfico de Marvel. Imagina la presión. El mundo entero corre hacia los superhéroes, hacia la fama masiva instantánea. Pero ella dijo no. A pesar de la inmensa fama renovada que le trajo Stranger Things, eligió quedarse en el terreno que ama, el cine independiente y profundo. Optó por trabajar en una adaptación de Philip Roth, una decisión que honraba a la niña que creció rodeada de libros en una comuna sin electricidad. Explicó que se trataba de mantenerse fiel a sí misma y no permitir que la presión de los blockbusters moldeara su destino. Fue un movimiento audaz, un recordatorio de que el arte vale más que el espectáculo. Ahora, a los 54 años, Winona se mantiene de pie, firme y luminosa. Sus logros son tangibles: 2 nominaciones al Oscar, un Globo de Oro y unas ganancias de carrera que superan los $2.000 millones en taquilla. Pero su verdadero éxito no se mide en estatuillas ni en dinero. Se mide en el respeto. Las estrellas más jóvenes, aquellas que ahora dominan las portadas, hablan de ella con la misma reverencia con la que ella hablaba de sus propios héroes. Figuras como Zendaya la han llamado un modelo de fuerza y autenticidad. El ciclo se ha completado. La niña prodigio que una vez se sintió sola y acosada en la escuela es ahora la maestra que guía a las nuevas generaciones. Su viaje ha sido extraordinario, desde la adolescente rebelde en Heathers y la chica que bailaba bajo la nieve en Eduardo Manos Tijeras, hasta la madre desesperada en Stranger Things y el regreso triunfal en Beetlejuice. Winona Ryder ha demostrado una habilidad única, la de cambiar y evolucionar constantemente, sin dejar de ser inconfundiblemente ella misma. Aquella foto policial de 2001, que parecía el final de todo, hoy es solo un recordatorio de que incluso cuando tocas fondo, puedes levantarte. La historia de Winona no es la de una caída, es la historia de cómo se aprende a volar de nuevo, esta vez, bajo sus propias reglas. Pias reglas.